Convertidor reductor elevador. Vamos a estudiar ahora el funcionamiento de la tercera configuración que vamos a tratar, que es el convertidor, como ya mencioné antes, reductor elevador, también conocido como flyback o buck boost. Como vemos, los elementos constitutivos de la fuente son los mismos que para el buck o para el boost. Y lo que cambia obviamente es la disposición que hace que el mismo tenga un funcionamiento diferente. Bueno, vamos a analizar las distintas formas de funcionamiento para poder arribar a las curvas de corriente y tensión que caracterizan a este convertidor. Como primera medida, cuando la llave está cerrada, el diodo se corta y, como vemos, la bobina va a quedar directamente conectada a la tensión de entrada, por lo tanto la corriente va a crecer con una pendiente igual a B sub I sobre L. Y por otro lado, el capacitor va a ser quien esté entregando la corriente a la carga. Entonces la corriente por la carga va a ser I sub C va a ser igual a menos I0. Luego, digamos, esto siempre pensando que la tensión de salida es constante. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando la llave S se corta y la bobina va a intentar que continuar, digamos, con la corriente que la estaba circulando? Por lo tanto, va a cambiar la tensión en sus bornes, lo que va a provocar es que el diodo se va a polarizar correctamente y va a empezar a conducir. Cuando empieza a conducir, entonces ahora, la tensión aplicada en la bobina va a ser la tensión en el capacitor. Va a ser menos B sub C0. Por lo tanto, ahora la corriente va a decrecer con un valor menos B sub 0 sobre L. Y va a tener esta forma que está aquí, una pendiente negativa. Y la corriente por la entrada va a ser 0. Y por otro lado, ahora va a ser la corriente, la bobina, la que va a suministrar la corriente a la inductancia y va a suministrar una corriente al capacitor ahora que va a hacer que éste recupere la carga. Entonces, como antes, como ocurría, digamos, con el boost, la corriente va a saltar en el caso del capacitor, desde menos I sub 0 hasta un valor que va a ser IL máximo menos I sub C0. La corriente es IL menos I sub 0, pero el salto va a ser desde IL máximo menos I0. Y va a circular, digamos, la corriente de la bobina menos la I0 hasta que se vuelva a conectar la llave. Y esa circulación de corriente va a permitir que el capacitor recupere la carga, es decir, la tensión que tenía cuando comenzó a conducir la llave. Bueno, obviamente estas serían las curvas durante todo un periodo de trabajo, y para saber la relación entrada-salida nuevamente vamos a plantear el balance de volt por segundos en la bobina. O sea que B sub I por delta S va a ser igual a B0 por 1 menos delta por TS. Entonces, bueno, despejando nos queda que la tensión de salida es delta sobre 1 menos delta por B sub I. Con lo cual, para el delta entre 0 y 0,5 es un reductor y entre 0,5 y 1 es un elevador. Bueno, como siempre, nos va a interesar saber el límite de la conducción continua. Porque todo, como ya sabemos, todas estas conclusiones que sacamos, todas estas relaciones entrada y salida que son independientes de la carga, valen para modo de conducción continua. Bueno, entonces acá, como siempre, nos planteamos el caso límite. B sub I por I sub I es igual a B0 por I sub 0, o sea, las potencias medias de entrada y salida son iguales, con lo cual, trabajando, llegamos a que la corriente de salida es la corriente de entrada por delta por 1 menos delta. Entonces, como hicimos anteriormente,
buscamos el valor de la corriente media. El valor de la corriente media, vamos a salir, vamos a dibujarlo como siempre. O sea, la corriente de entrada, recuerden que tenía esta forma. En el caso límite, será así, ¿no? Donde este es TS, este es delta TS. Bueno, este sería el valor de I máxima. Entonces yo sé que la corriente media por la carga va a ser I máxima sobre 2, ¿sí? Que dijimos que era I máxima sobre 2 era el valor medio acá, ¿no? Pero después, el promedio por delta es por delta. Este sería el valor de la corriente media por la entrada. Pero I máximo nosotros sabemos que es B sub I por delta TS sobre L, perdón. Sobre L. Esta es I máxima. Con lo cual, I sub I es igual a B sub I por delta cuadrado por TS sobre L. Pero si lo pongo en términos de B0, que es lo que me va a interesar, yo sé que esto, B sub I va a ser igual a B0 por 1 menos delta sobre delta. Y esto lo multiplico por delta cuadrado por TS sobre 2L. Entonces, este se me va con este. Entonces, I sub I me queda B0 por 1 menos delta por delta TS sobre 2L. Pero yo quería I sub 0. Entonces, I sub 0 dijimos que era I sub I por 1 menos delta sobre delta. Entonces me quedaría B sub 0 por 1 menos delta al cuadrado por TS sobre 2L. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había dicho antes que I sub 0 era igual a I sub I por 1 menos delta sobre delta? Entonces, esto es igual a B0 sobre R0 máxima. Con lo cual, como antes, nos queda que R0 máxima va a ser igual a 2L sobre 1 menos delta al cuadrado por TS. Fíjense que siempre es el mismo mecanismo, ¿no? O sea, la resistencia máxima 2L por 1 menos delta cuadrado sobre TS. O sea, siempre nos ingeniamos para ver si encontramos la forma de expresar un valor límite de corriente, digamos, ¿no? Bueno, y luego nos va a interesar el caso de qué pasa cuando estamos en modo de conducción discontinua, que sería que la corriente en algún momento o durante un tiempito se hace cero por la bobina. Bueno, acá simplemente también planteamos el valor de digamos, la ecuación de balance de potencia, la corriente media de entrada, que ya la habíamos calculado. Y bueno, y trabajando un poco algebraicamente, llegamos a que la tensión de salida tiene esta forma. La tensión de entrada por delta y aparece R0. Quiere decir que ya no es independiente de la carga, digamos. Fundamentalmente llegamos a una expresión lo más compacta posible, donde intentamos
analizar cómo va a evolucionar la corriente en modo de conducción discontinua. Bueno, y lo mismo que se hizo para el caso del BUC, se trabaja, digamos, con un valor B sub n que es de tensión estandarizada, corriente, perdón, como si fuese normalizada, y calculamos estas formas, digamos, de onda, ¿no? O sea, la B sub n respecto de I sub n. Y, digamos, lo interesante para ver acá es que mientras estoy en conducción continua, obviamente que la relación va a ser delta sobre 1 menos delta, constante independientemente del valor de la carga. Por eso acá no importa cuánto vale la carga, siempre voy a estar con entrada-salida constante que depende del ciclo de trabajo. Y a medida que yo me voy acercando al modo de conducción discontinua y entro en modo de conducción discontinua, la relación no se va a mantener constante, sino que va a tener una forma como la que aparece aquí, y es que tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando el ciclo de trabajo tiende a 1, entonces la tensión tiende a infinito. Con lo cual, obviamente que hay una limitación acá, no se puede trabajar así. Y además de eso, si se desconecta la carga, ¿sí? Que sería como el caso de acercarnos el delta 1 en definitiva, la tensión va a crecer indefinidamente, con lo cual puedo yo dañar la fuente. Por lo tanto, estas fuentes tienen que tener una protección para trabajar, digamos, en vacío. No pueden trabajar en vacío con el esquema como el que vimos de la fuente. Entonces, bueno, ahí ya va a requerir, digamos, algunas otras cuestiones que nosotros hasta ahora no las hemos analizado. Nosotros, como dijimos, trabajamos siempre en conducción de régimen. Y entonces, ¿cómo se llega al régimen? Bueno, en el apunte hay algo explicado, es simple, digamos. Las tensiones y corrientes por bobina y capacitor van a ir evolucionando hasta alcanzar ese punto de régimen. Y la evolución va a depender de los valores de L y C, que en definitiva es como cualquier circuito, cualquier sistema físico, ¿verdad? O sea, nosotros si tuviéramos un circuito RLC, subamortiguado, digamos, ¿no? que tiene un valor final distinto de 0, bueno, obviamente si tiene R lo va a hacer, y lo puede hacer subamortiguado, como sea, pero va a tener una evolución que va a depender de los valores RLC, y acá va a ocurrir lo mismo, digamos. Y lo mismo va a ocurrir cuando haya una variación, porque yo estoy diciendo, la relación entrada-salida de las tres fuentes era delta, 1 sobre 1 menos delta y delta sobre 1 menos delta. Y yo decía, era independientemente de la entrada, si estoy en modo de conducción discontinua. Supongamos que hay una variación entre en la resistencia de carga, de tal forma que varía la corriente que consume la carga, pero nunca sale de modo de conducción discontinua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la tensión de salida no se va a mover? Sí, se va a mover, va a haber un transitorio, hasta que la corriente se establezca en el valor B0 sobre R0, digamos, y esa relación va a ser independiente de, digamos, voy a volver a tener la B0 que tenía antes, salvo las pérdidas y lo que pueda ocurrir en el medio de realidad que haya perdido. Pero la evolución, ¿sí? La evolución, esa no la estoy estudiando acá. Yo es como que me paro solamente en un punto de régimen. Ante variaciones de carga va a haber una evolución que tendrá una evolución libre o controlada si tengo un lazo de control, y luego se va a acomodar en el valor B0 igual a delta por B sub I
o 1 sobre 1 menos delta por B sub I, o delta sobre 1 menos delta por B sub I, de acuerdo a la fuente que sea. No quiere decir que no haya variaciones, no estoy estudiando los transitorios. Bueno, con estos tres esquemas entonces damos por finalizado hasta el momento, digamos, esta parte de la asignatura. Resta por ver la parte de convertidores aislados, la motivación y por qué se hacen, y algunos ejercicios.